¿Qué tal? Hoy hacemos un deep dive en Boston, pero no la Boston de la revolución que todos conocemos, sino la del poder financiero. Exacto. Tenemos un informe súper interesante que rastrea cómo una élite, cómo ha mantenido su influencia por siglos, un verdadero eje del capital. Y nuestra misión hoy es justamente esa, entender cómo se concentró ese capital, ese poder y por qué sigue tan vigente. Pues arranquemos con los llamados brahmanes de Boston. Hay que imaginarse a los descendientes de los puritanos formando casi una aristocracia local. ¿Y de dónde salió la fortuna inicial? Hablamos de los siglos XVIII, XIX. Principalmente del comercio global. Barcos, claro, pero, también cosas más complicadas. Opio, ron y, sí, el comercio de esclavos. Familias como los Cabot, los Perkins, hicieron fortunas inmensas. No siempre por las buenas, parece. Digamos que bordeando la ética a veces. Luego vino la transición a la industria textil, con los Lowell. Aunque eso, claro, implicó depender del algodón del sur, que era, cultivado por esclavos. Una conexión complicada. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo hicieron para que esa riqueza, a veces de origen dudoso, se convirtiera en estatus, en influencia duradera? Ahí está el punto. No solo acumularon, supieron transformar esa riqueza. Una táctica. La filantropía estratégica. ¿Cómo funcionaba eso? Pues mira, fundar la Orquesta Sinfónica de Boston, con Higginson detrás, o el Museo de Bellas Artes con apoyo Cabot. No era solo caridad, era una forma muy calculada de limpiar la reputación de esas fortunas. O sea, convertir el dinero en algo más respetable. Capital cultural. Exacto. Capital cultural casi intocable. Y no fue solo eso. También estaba el control de la educación y la exclusividad social. Harvard entra en juego aquí, ¿no? Totalmente. El vínculo con Harvard fue crucial. Los Lowell, por ejemplo, dominaron ahí por más de un siglo. Abbott Lawrence Lowe como rector. Sí, incrementó las finanzas de Harvard, pero también intentó limitar el acceso a estudiantes judíos y persiguió a homosexuales. Buscando preservar una élite muy específica. Una élite WASP, blanca anglosajona protestante. Y a eso súmale los clubes secretos como el Porcellian y los matrimonios estratégicos, un Cabot con una Perkins, por ejemplo, todo para consolidar poder y riqueza. Ok, damos un salto al siglo XX. El informe habla de una revolución modernista. Parece que el foco cambia, ¿no? Ya no tanto la industria, sino las finanzas. Precisamente, el poder se desplaza de la herencia industrial a la gestión profesional de activos. Y Boston fue pionera en esto. ¿Cómo? ¿Qué innovaciones surgieron? Bueno, en 1924, MFS lanza el primer fondo mutuo open-end, el Massachusetts Investors Trust. La idea era, democratizar la inversión, hacerla más accesible. ¿Y sobre esa base? Llega Fidelity Investments en 1946, fundada por Edward C. Johnson II. Luego su hijo Ned y ahora su nieta Abigail, una verdadera dinastía. Ellos sí que explotaron el mercado masivo de fondos mutuos. Ned Johnson tuvo ideas clave como poder girar cheques contra fondos del mercado monetario. Un gigante que sigue siendo familiar. Pero también surge otro actor más. Agresivo, ¿cierto? Pienso en Bain Capital. Exacto. Bain Capital, fundada en 1984 por ex consultores de Bain & Company, Mitt Romney entre ellos. Fueron pioneros del private equity intervencionista. Usaban mucho el LBO, la compra apalancada. Comprar empresas usando mucha deuda, básicamente. Muy rápido. Y eso, claro, trajo controversias. Casos como Ampad o KB Toys terminaron mal, en quiebra después de la intervención de Bain. Y no podemos olvidar la infraestructura detrás de todo esto. State Street, un banco viejísimo, de 1792. Que se reinventó por completo. Fíjate, fue el custodio de ese primer fondo mutuo en 1924. Y en los 70 dio un giro hacia servicios para grandes inversores institucionales. Luego, en 1993, ¡pum!, lanzan el primer ETF en Estados Unidos, el SPY. El fondo que cotiza como acción. Hoy son importantísimos. Clave en el sistema financiero global. Así llegamos al siglo XXI. ¿Cómo se ve esa red de poder hoy?
¿Quiénes son los actores principales? Es una mezcla. Siguen las dinastías como los Johnson en Fidelity, los CEOs de los gigantes como State Street, Wellington, MFS, el private equity de Bain Capital, con gente como Connaughton o Lavin. Pero hay jugadores nuevos muy fuertes. ¿El capital de riesgo, el VC? Ahí tienes a General Catalyst, cofundada por Cutler y Fialco, ahora con Heman Taneja al frente. Invierten en gigantes digitales que todos conocemos, Airbnb, Stripe, pero también en defensa, como Anduril o salud, acaban de comprar Suma Health, o Third Rock Ventures, muy metida en biotecnología. Y la frontera digital, ¿no? Circle. Claro, con su stablecoin USDC que busca esa paridad con el dólar, están tendiendo puentes entre las finanzas tradicionales y el mundo blockchain. Y lo fascinante es cómo ejercen esa influencia hoy. El informe habla de una red muy densa. Muy interconectada, sí. Ves a los CEOs de State Street, por ejemplo, en el Consejo de la Reserva Federal de Boston. Un puesto que antes ocupaba un Cabot, curiosamente. ¿La conexión con las universidades sigue fuerte también? Fuertísima. En los consejos de Harvard y MIT te encuentras a Abigail Johnson de Fidelity, a David Fialco, o Kenneth Chenault de General Catalyst, a Tracy Palandian de Social Finance. Es la misma lógica Brahman, pero actualizada. Usar la riqueza para gobernar los centros de conocimiento. La misma estrategia de hace siglos, con actores y herramientas nuevas. Y la filantropía y la política siguen ahí, supongo. Sin duda. Directivos de Bain, de State Street, están en fundaciones clave como The Boston Foundation y, bueno, la influencia política más directa. Donaciones a ambos partidos, lobbying activo. La famosa puerta giratoria también funciona, contratando exfuncionarios. Oye, y antes de cerrar, hay que aclarar un mito que menciona el informe. Lo de las 13 familias secretas que gobiernan Boston. ¿Qué hay de cierto en eso? Ah, sí. Parece que eso viene de una mala interpretación de un informe de la SEC de 1939. Ese informe hablaba de las 13 familias con más acciones, pero a nivel nacional en Estados Unidos. Los Fords, los Rockefeller. O sea, nada que ver con clanes específicos de Boston manejando todo en secreto. Exacto. La realidad del poder en Boston es compleja, sí, pero es observable. Está en estas redes institucionales, financieras, que están documentadas. No es una conspiración oculta. Bueno, entonces, resumiendo este deep dive, la élite financiera de Boston ha sido camaleónica. Se ha reinventado una y otra vez. Totalmente. De los brahmanes comerciantes como los Cabot y Lowell, a los gestores de activos como los Johnson y ahora a los titanes del capital privado y de riesgo, como la gente de Bain o Taneja en General Catalyst. Las fuentes de riqueza cambian de barcos y telares a fondos y algoritmos, pero el patrón de concentración, ese persiste. Esa es la gran continuidad. Concentrar capital y luego usarlo estratégicamente a través de instituciones de élite, sobre todo universidades como Harvard y MIT, para dirigir la conversación, para mantener la influencia. Es convertir dinero en poder gobernando los centros de conocimiento y cultura. Sigue funcionando. Lo que nos deja con una pregunta picando, ¿no? Viendo esta larguísima historia de adaptación, de concentración de poder. Y pensando en todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, las plataformas digitales, mucho de eso gestándose allí mismo, en Boston. ¿Cómo podría ser la próxima reinvención de este eje del capital? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Queda para reflexionar.